Ignition. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Bienvenidos a De la Ciencia a la Ficción. Un podcast con un toque de ciencia. Y mucho de ficción. Bienvenidos a esta edición del 2023 de su podcast de la ciencia y la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Ya estamos retomando el podcast. Muchas gracias a todos, muchas felicidades por este nuevo inicio de año, como 15 días después o 20, ya ni sé en qué día estamos, pero eso sí, siempre se les desea que sea el mejor año. Y también les deseo lo mejor a mi compañero y amigo, el editor, traductor y escritor Alberto Calvo. Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pues muchas gracias por empezar este nuevo año conmigo. Vamos a estar hablando, como siempre, de cosillas de ciencia ficción. Y en esta vez, pues, decidimos hablar de un ya clásico. Empezar con una nueva saga, porque pues ya hablamos por ahí de la saga de Alien, llevamos 2 películas, y ahora vamos a hablar de este personaje que es Mad Max, Beto. Otro de esos casos de película independiente que de la nada se convirtió en franquicia, ¿no? Que pues aparte de franquicia así como que a grandes rasgos, ¿no? Porque ves la primera película y dices, momento, ¿esto es continuación? ¿Qué me hicieron? Y ya para la tercera sí te dicen, ok, sí, esto sí creo que sí va detrás de aquellas, pero Fury Road pues más bien es como que pues es un mundo o muy parecido, quizás el mismo, pero Max es otro tipo. Entonces sí es curiosa. Sí, bien curioso, ¿no? Porque incluso lo que propone en la primera película sí es como un mundo en crisis, pero sí de pronto como que no sé, en 2 o 3 años, que es como más o menos la continuidad entre comillas, como que el mundo se fue más al carajo y sí está muy diferente. Sí, es vaga la conexión entre una y otra, ¿no? Casi parecería como voy a hacer un remake y la voy a hacer un poquito más extrema, pero pues en fin, así funciona esta creación de George Miller. Sí, yo diría que es como un soft reboot, ¿no? Una cosa así. Algo así. Algo así. Y ya hablaste del director y creador de este personaje, Mad Max, George Miller. Beto, yo estaba muy contento diciendo, George Miller pues, ha de tener como, sí, 4 o 5 películas. ¿Cuál? Pues si de por sí de las Mad Max son 4 y me voy encontrando que tiene más cosas, la verdad cosas que ni me acordaba, y como siempre, bueno, pues vamos a empezar a... Déjate las que ni te acordabas, así cuando estás hablando de Mad Max y Mad Max 2 y un segmento de la película de Dimensión Desconocida, y a lo mejor por ahí le perdiste la pista hasta que apareció Fury Road. Y de repente la gente dice, oye, pero ese tenía mucho que no hacía nada. En el momento que dices, sí, ¿y qué? Baby el Porquito Valiente y Happy Feet no cuentan. Te voltean a ver como, es broma, ¿verdad? Sí. Pero sí, es... probablemente es una de las carreras más eclécticas, nada más por eso. Oye, sí, porque tiene cosas muy diferentes entre sí. Ya decías lo de Babe, ahorita lo vamos a comentar. Primero fue productor y después él hizo una secuela ya como director. Pero tiene cosas de comedia, de terror, o por lo menos thrillers, dramas. O sea, sí ha sido un director que ha hecho varias cosas. Incluso es famoso por no haber podido hacer una película de superhéroes, que todo el mundo quería, creo que, ver. Y tiene de todo en su carrera este señor australiano, George Miller. Australiano de ascendencia griega, además. Caray. Mira. Sí, ya ves que Australia mayormente está lleno de inmigrantes, ¿no? Sí. Pues justamente su padre, su nombre oficial era Jim Miller, pero su nombre de nacimiento era Dimitrios. Y su madre también era... No recuerdo si su madre ya había nacido en Australia y era hija de inmigrantes griegos, o si también ella había nacido en Grecia, pero
pero algo así. Su padre nació en Grecia y la madre creo que ya era de ascendencia griega, pero creo que sí ya era australiana, entonces por eso digo, es australiano, pero de ascendencia griega. Ok. Bueno, pues sí, él nació allá en Australia, tiene 77 años, ya está más que maduro el señor. Y empieza precisamente su carrera con Mad Max en 1979, que como bien comentabas es una película pues independiente y además australiana, entonces realmente poca gente creo que la vio a pesar de que fue bastante famosa, pero yo, ahorita vamos a entrar ya en eso, Beto, cuando hablemos precisamente de Mad Max, pero yo creo que Mad Max es a la 1, la vi muchos años después de haber visto la 2 y la 3. Yo las vi en un periodo de tiempo bastante corto, esto fue ya cuando me había mudado a casa de mis abuelos, después de la separación de mis padres, entonces yo calculo que haber tenido alrededor de unos 10 años de edad, cuando me tocaron así de casi de maratón. No creo que se haya visto como fin de semana, pero obviamente fueron en fines de semana consecutivos la 1 y la 2 y ya 1 o 2 años después la tercera, que de hecho esas sí me llevaron al cine, que aparte es eso, es que lo típico que pasaba en México, ¿no? Que tú ves la película y pues es bastante violenta y generalmente son las que ponen clasificación C y es solo adultos o adolescentes acompañados de un adulto. Y mis tíos siempre fueron muy de, me vale, sí, tiene 10, 11 años, pero sí pasa, ¿verdad? Y la taquillera, ¡sí! ¿Qué pasa? Entonces, luego me preguntan, ¿pero cómo la viste tan chico? Pues yo, ¿qué? Me dejaban entrar al cine, si me hubieran dicho que no, pues no la veía. Pero ese no es el caso, entonces, sí, la de Más allá de la cúpula del trueno, Mad Max Beyond Thunderdome, esa me tocó en el cine, que según yo es del 85, acaba de llegar en un momento del 86, entonces yo tenía 12 años. Entonces, bueno, pues sí, ya no estaba tan chico, pero aún así son de las que supone que no debieran haberme dejado pasar a verla, pero pues pasó. Pero sí, las dos primeras, tío, que yo las vi muy seguidas, no sé, digo, no creo que haya sido el mismo fin de semana, porque no acaban de hacer eso, pero muy probablemente en semanas consecutivas o quizás con un par de semanas de diferencia. Pero la 2, por ejemplo, creo que la 2 sí tenía cierta rotación en televisión, ¿no? Entonces creo que con mucha gente pasó que primero vio la 2 y ya después descubrió que había una anterior. Sí, pues yo creo que así me pasó a mí, yo creo que la vi así si no en tele, por lo menos en video, te digo, y la 3, y un día descubrí que había otra anterior y así de, a ver, y sí, ¿no? Como decíamos, pues nada que ver una cosa con otra. Incluso yo como que la he ido valorando más porque es cierto que es una película incluso hasta en algún sentido medio lenta, no es, a mí no se me hace aburrida, pero sí diferente a las otras, y creo que Mad Max a veces es injustamente como que echa menos, ¿no? Porque todo el mundo se acuerda más de este personaje de acción. La 1 es pues como hasta un drama por ahí más o menos. Sí, la 1 tiene ese airecito más de lo que dejamos de que de repente convertían estas historias de mundos post-apocalípticos en historias de advertencia, ¿no? Sí. Nos vamos a concentrar en la parte de la distopia y la acción pues pasa a segundo término, y en la segunda, sí, aunque no es completamente de acción, sí está mucho más balanceada, ¿no? Te sigue mostrando ese mundo oscuro y deprimente, pero ya hay un mayor énfasis en la acción. Y eso que las dos son bastante cortas en realidad, ¿no? Las dos duran alrededor de 1 hora y media, pero sí hay una marcada diferencia de ritmo entre ambas. Entonces sí creo que es relativamente normal que la gente tienda a preferir la segunda. A mí la primera me gusta bastante. Fíjate que yo después de esa primera vez que la vi muy chico, sí llegó un momento por ahí en mis 20s que decidí revisitar algunas películas de las que tenía vagos recuerdos y que me interesaba saber si estaban chidas o nomás era la memoria nostálgica lo que me dejaba llevar. Entonces esta sí la volví a ver en algún momento por ahí a finales del siglo pasado. Y yo sí, la verdad es que sí, me parece una buena película. En muchos sentidos es mucho más entretenida la 2, pero la 1 me gusta bastante, sobre todo considerando que es una producción independiente y que pues si lo piensas bien, seguramente el presupuesto pues era algo bajo para los estándares de la época, ¿no? Y que se convirtió en un trancazo de taquilla que obviamente nadie esperaba. No sé bien cómo esté el presupuesto, porque recuerdo haber visto números
en dólares australianos, pero costó menos de menos de medio millón de dólares australianos, que no sé cómo está el tipo de cambio, terminó recaudando más de 100 millones de dólares americanos alrededor del mundo, ¿no? Entonces, pues esa es la razón de que dices, oye, ¿y cómo es que una película independiente se convierte en franquicia? Pues eso suele pasar cuando tu recaudación se convierte por ahí en un 250 veces lo que le invertiste, ¿no? Es relativamente normal. Ay, mira esto, sirve para imprimir dinero, a ver, haz otra. Sí. Sí, exacto. Y esa otra pues llegó en el 81. Y ahorita vamos a seguir ahondando en los casos de ambos y hablar de los repartos y demás. Ya saben que así lo hacemos. Y sobre todo nos vamos a centrar en Mad Max 2 en este caso. Pero sí vamos a hablar un poquito más también de Mad Max 1. Y vamos a seguir más o menos hablando de la filmografía de George Miller para que la gente sepa qué ha hecho. Y además es la primera vez que aparece, así es que pues darle unos minutitos, ¿no? Porque bien vale la pena hablar de este trabajo. Después de Mad Max 1 y 2, que decimos 79 y 81, en el 83, y gracias a Mad Max, Steven Spielberg lo llama para hacer un corto de Twilight Zone, la película, y que hizo este segmento de Pesadilla a 20,000 pies que hemos hablado en alguna ocasión. Ha salido por aquí, Beto. Sí, unas historias famosas, ¿no? Que todo mundo entiende las referencias. El famoso duende en el ala del avión, que ha sido objeto hasta de chistes en Los Simpson y cosas por el estilo. Uno de los episodios clásicos de la Dimensión Desconocida original, la serie de los 50 creada por Rod Serling, y que pues en este caso había que ver que esta Twilight Zone The Movie pues era como una forma de Spielberg de rendirle tributo a una serie que él decía que fue parte de lo que lo ayudó a forjarse en el realizador de cine que era, y fue así como que pues vamos a tomar algunas historias clásicas que nos gustan y hacer versiones nuevas, ¿no? Era el principio con el que se hizo. Entonces son 4 segmentos dirigidos por Steven Spielberg, Joe Dante, George Miller y John Landis, es el que me faltaba. Son los 4, todos ellos de una u otra forma relacionados al cine de género, ¿no? John Landis probablemente sea más famoso por Un hombre lobo americano en Londres. Pues, todo el mundo sabe quién es él. Y Joe Dante pues es otro director que también muy muy ligado a los géneros sobre todo el horror. Él es más famoso por lo que hizo en los años 80 con The Howling, que es Aullido, y los Gremlins obviamente son sus creaciones más conocidas. Aparte de George Miller, que era así como que tenías a 3 directores conocidos más que otra cosa por el éxito comercial de sus películas, y este director australiano que encontró ese éxito comercial de una forma inesperada, ¿no? Entonces sí se sentía un poquito extraño que ver los otros nombres, eran nombres pues que estabas acostumbrado a ver en producciones de Hollywood, y el de George Miller, que era como el que hacía un poquito de ruido en este caso, pero pues es esta historia de este pasajero, este hombre de negocios que está volando en un avión en medio de una tormenta, y está sentado junto a una ventana, y él pues cada vez que hay un relámpago o algo se da cuenta de que hay una extraña criatura en el ala del avión, aparentemente tratando de dañar el motor del avión, y el problema es que nadie le cree, porque cada vez que dice miren lo que hay afuera, no hay nada, y generalmente él es el único que ve a la criatura. El episodio original en la serie de los años 50 era protagonizado por William Shatner, quien después será famoso por la interpretación del Capitán Kirk en Star Trek, y en esta película ese papel lo tomaba, se fue el nombre del actor, John Lithgow, que es un actor que también es de esos que tienen mucho rango, ¿no? Igual lo ves haciendo comedia que drama, haciendo villanos, o personajes como el científico loco de Bucarabanzar, que ya la comentamos también por acá, pero pues esa es la idea de esa película, y pues ahí fue también así como que pues de parte de Spielberg de la bienvenida, pues mira, puede que vengas tú de hacer otras cosas, pero ¿sabes qué? Nosotros también empezamos siendo cine independiente, entonces lo entendemos y nos gustan las más cosas, entonces véngase para acá. Lo invitó a participar en esta antología homenaje, no sé cómo, de qué otra manera lo podríamos considerar, y de ahí pues se vino la siguiente secuela de Mad Max, ¿no? Que es la que ya mencionamos, de Mad Max Beyond the Thunderdome, que es del 85, o sea que estaba produciendo a ritmo de película cada 2 años. Más o menos, sí, porque
a los 2 años, después de haber hecho Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, como le pusieron por acá, o sea, larguísimo, kilométrico título. En el 87 hace The Witches of Eastwick, que yo la verdad tiene años que no la veo, y hace un par de días vi por ahí en un tweet que contestabas, Beto, que decías que la película era muy buena. Yo la verdad tiene años que no la veo y probablemente cuando la vi no la supe valorar porque estaba ya muy chavo. Entonces, la verdad la recuerdo por estas imágenes de Jack Nicholson, salía Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer. Pero la verdad es que creo que Jack Nicholson era así como el diablo, una cosa así. Pues nunca te dicen concretamente que sea el diablo, pero sí te dan a entender que sea una especie de demonio, ¿no? Pero hablaba así, ¿no? De que sí es muy buena película. Vamos, es esa clase de películas que tienden a ser divisivas, ¿no? O te gusta mucho o no te gusta nada. Hay incluso gente que la odia, así abiertamente. Yo creo que tiene mucho que ver con el estilo de humor que maneja. Pero sobre todo también yo creo que tiene que ver mucho con la gente que tenía una noción distinta de la historia por la novela. Porque la novela es de uno de esos escritores que es el típico literato del que todo decía, pues este es snob, o sea, las novelas de John Updike le gustan a los hipsters, ¿yo qué? Entonces a mí me llamó mucho la atención cuando me encontré con la novela, porque se ve que estaba haciendo un libro, pero no se ve de quién era el libro. Y alguna vez que andaba curioseando en una librería de viejo, vi las hojas y dije, caray, la novela que se basó en la película, vino John Updike y dije, caray, no sabía que era suya, pero empiezo a sospechar que la adaptación no debe haber sido muy fiel. Y en efecto, o sea, la película se va a un tono de comedia que insisto, no es tampoco comedia de pastelazo, de risa fácil, sí, no. es un humor, es como humor negro, muy, ¿no? muy fino con toques de negro y que mayormente pues recae en el peso de los protagonistas, ¿no? El elenco que tienes para la película yo creo que es lo que lo sostiene, porque aparte pues eran actores que estaban en el apogeo de su popularidad, ¿no? Ya mencionas que es Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, aparece por ahí también Verónica Cartwright como una de las vecinas del pueblo, que es esta actriz que ya hemos mencionado, que es así, tenía carrera larguísima en el cine de género. Es la niña que aparece en la película Los pájaros de Alfred Hitchcock, y después es parte de la tripulación del Nostromo en Alien. Aparece por ahí también Richard Jenkins, que es otro de los actores súper talentosos que todo el mundo ubica por papeles secundarios, pero es muy bueno. Y la novela, pues si tú llegas a leer la novela conociendo la película, se te va a hacer muy aburrida. Y entiendo que para mucha gente fue al revés, lo vean como una novela que explora un poquito la sociedad del noreste estadounidense, con todo lo que implicaba ese tradicionalismo de esta zona tan conservadora de los Estados Unidos, y probablemente los fans de la novela que va a haber una película, se pararon a ver la película y han de haber salido pensando en qué carajos podían hacer para maldecir y mandar al infierno a George Miller, pero es curioso. O sea, yo lo que mencioné fue que me decepcionó la novela, me decepcionó porque es algo completamente alejado de la película, no tiene nada que ver. Es buena a su manera, pero sí no hay mucho que ver entre la versión del libro y la película. Y también esos casos que quizás el primer giro de timón en la carrera de George Miller en lo que se refiere al tono, ¿no? Sí. Porque lo que hasta entonces pues eran las tres películas de Mad Max, que pues es ciencia ficción de este toque distópico postapocalíptico, y la ya mencionada entrada en la de Twilight Zone, que pues es horror y ciencia ficción, quizás con un poquito de humor negro, pero en un tono muy distinto, ¿no? Y sí es humor negro con algo de crítica social. La película es un tono bastante curioso y que pues fue el primer aviso, ¿no? de que su carrera no iba a ser nada predecible. Sí, si ustedes ya tienen sus años, pues se acordarán de esta película. Jack Nicholson pre-Joker, porque pues estamos hablando de que Batman es del 89. Entonces creo que seguramente de por aquí ya decíamos Jack Nicholson ya se empieza a actuar como Jack Nicholson en todas.
Pero sí, esta película dirigida por George Miller, así es que si ustedes se están sorprendiendo como, por lo menos como yo, de decir, ah caray, esta la había dirigido él, pues sí, él la dirigió. Y en el 89, precisamente también otro giro, porque viene una película también muy pequeña, esa sí también recuerdo haberla visto en su momento, Dead Calm. No sé en español cómo le pusieron a esta película, no me acuerdo. Es una película con una muy joven Nicole Kidman, con Billy Zane y Sam Neill, que transcurre la mayor parte de la película transcurre en un bote, ¿no? Quieren. A esa le pusieron Terror a Bordo. Terror a Bordo, exactamente. Que eran Sam Neill y Nicole Kidman, un matrimonio que deciden tomarse unas vacaciones en alta mar después de que en un accidente perdieron a su hijo muy pequeño. Y recogen un náufrago de otro bote que se interpretó por Billy Zane, a quien dentro de temas que probablemente le interesan a nuestra audiencia, fue quien le dio vida a The Phantom, de las tiras cómicas de los años 30, y para gente con gustos poquito más, no sé si decirles de nariz alzada o más sofisticados, era el villano de Titanic, o por lo menos eso me dicen porque nunca la he visto. Sí lo es. Estoy hablando solo por los trailers, pero esto es de Terror a Bordo. Pero había que aclarar que en esta es el productor y el director de segunda unidad. No es tal cual película que haya dirigido. Ok. Bueno, pero pues también tiene ahí que ver George Miller, que decía yo, Nicole Kidman, pues muy joven, guapísima, y además creo que todavía no conocía y no había trabajado con Tom Cruise. ¿Quieres mandar a nuestros escuchas a ver la película? Sí. Nada más dices, hay un desnudo parcial, y ya, van a ir corriendo. Sí. No, si en estos tiempos Nicole Kidman, uff. Y sigue estando guapa, pero lo que pasa es que se ha hecho algunas cosas, pero bueno. Así pasa, maldita industria. Hace 30 años ningún cirujano había tocado nada. Sí, maldita industria que hace que pues se tengan que hacer cosas. Pero bueno, 92 hace un milagro para Lawrence, un drama. Yo sí me acuerdo también, no me acuerdo haberla visto, pero sí me acuerdo del tráiler, Beto, con Nick Nolte y Susan Sarandon. Ese sí también es un drama y también es otra cosa diferente de lo que había hecho, ¿no? Pero completamente, o sea, dentro de todo, estaba haciendo cine que entretenía, ¿no? Apelaba eso a entretener y quizás hacerte pensar, que es parte de lo que hace la mayor parte de la ciencia ficción o incluso las obras de Disney, que esto que menciono de la crítica social ahí escondida detrás de la comedia oscura. Y en este caso sí es un niño que creo que tenía alguna especie de leucemia, ¿no? Tenía un problema algo así hormonal, no recuerdo qué era lo que tenía. Y es eso, ¿no? Que el niño se está muriendo y es todo el drama que pasan sus padres tratando de conseguir tratamientos médicos. Esa yo recuerdo que la vi, no sé si de una sola sentada, pero esa también la pasaban más o menos así en televisión. Entonces seguramente la terminé viendo por ahí en entregas. No necesariamente en orden, pero pues no es tampoco como si sea algo que puedas perder el hilo conductor. Sí, ahí sí, pues la pusieron, ni modo, ¿qué hago? Me puedo poner las otras cosas, pero está absorbiendo a pedazos. Y sé que eventualmente seguramente la completé, pero esa sí es la que se siente así como que esto no pertenece al mismo grupo, están seguros de que es él. Y sí fue George Miller quien la dirigió. Otra vuelta, porque en el 95... él es el escritor y el productor de esta película de Babe, el puerquito valiente. Pero bueno, pues obviamente está ahí inmiscuido 100%, no que no la haya dirigido. Pero bueno, pues de él sale esta idea de esta película que también fue súper famosísima en su tiempo, ¿no? Yo creo que también era de esas que repetían a cada ratito en la tele. Y ya sea que la hayamos visto en el cine, pero si no, en la tele sí la pasaban también cada que se podía. Así que aquí yo me inclino a pensar que una de las razones por las que no la dirigió es porque dentro de todo podríamos considerarla como una película de animación, ¿no? No exactamente, pero el hecho de tener que trucar todo lo que filmase con animales y demás, pues implica una labor quizás un poco distinta a lo que haces normalmente al hacer una película de live action. Y yo me inclino a pensar que eso fue parte de la razón por la que decidió no dirigirla, ¿no? Es
A ver, pues tú eres el que entiende eso, tú hazlo, tú dime qué hacemos. Y es un guión que él coescribió con el director, que es Chris Noonan, y él produjo la película, que pues ya para ese entonces, pues después de todo el dinero que había generado la franquicia que él creó, pues sí se podía dar el lujo de repente de producir otros proyectos australianos, ¿no? Que fue también lo que pasó con Death Calm, que es otro director australiano, todo el elenco es australiano, bueno, mayormente, no todos, porque Sam Neill a mucha gente se le olvida que nació en Irlanda, pero pues él vivió durante muchísimo tiempo en Australia. Pero me imagino que esa fue la razón por la que no la dirigió en principio, pero pues unos años después sí se encargó de dirigir la secuela, que es La secuela. ¿cómo se llama? Pig in the City, ¿no? Sí, un cerdito en la ciudad. Ajá, justamente. Ahí sí ya soy el productor, el guionista y el director. Probablemente, ok, ya vi cómo funciona esto, creo que sí lo puedo hacer. Y fue como lo hizo, pero pues sí era el rompimiento ahí. O sea, si Las Brujas de Eastwick o Un Milagro para Lorenzo nos había sorprendido cuando fue Babe, sí fue de, ok, ya no entendí exactamente cuál es el tono de sus obras, de qué se trata esto. Sí. Sí. Y pues ahí a lo mejor podrías marcar el antes y después, ¿no? Si tienes a George Miller antes de los 90, pues son Mad Max, Misión Desconocida y Las Brujas de Eastwick. Ok, todo dentro de todo puedes considerar, sí, ese es el mismo director. Y luego puedes tener la versión de después de los 90, que son las películas familiares. Un drama para Lorenzo, Babe un poquito en la ciudad. Y en 2006, la sorpresa es que dije una película ya de animación digital, que es la que creo que sí a mucha gente tomó por sorpresa, la que conocía es el director de Mad Max, nadie me creía, que es Happy Feet. Y es que además, fíjate, empezamos con Mad Max en el 79 y estamos hablando de Babe cuando ya la dirigí en el 98, o sea, en 20 años, poquitas películas, pero se ve que el señor dijo, a mí no me encasillan y hago varias cosas, ¿no? Sí fue, no voy a dejar que me encaje en ninguna etiqueta, voy a hacer historias que me interese contar y háganle como quieran. Sí, así, nada de que yo nada más hago en español, Mad Max, esa se llama Happy Feet, el pingüino, así como que no se nos ocurre cómo traducirlo, que la traducción sería pies felices, y es pingüino que sueña con ser bailarín, ¿no? Sí, porque pues de eso trata. Fíjate que a mí me gusta bastante. A mí también. Happy Feet. Me gusta mucho y además tiene un mensaje mucho, incluso ahorita lo vamos a comentar lo de Mad Max, pero a mí se me hace mucho más directo que lo de Mad Max, lo de Happy Feet. Es que creo que la enorme ventaja que tienes cuando es una película para niño, no te preocupa ser sutil. Haces que tus alusiones, estos mensajes de el apoyar el individualismo de alguien, el buscar los sueños y demás, es algo bien común en las películas infantiles, entonces como que fue, lo voy a decir y háganle como quieran. Es lo que se acostumbra a hacer en estas películas, nadie se va a quejar. Sí. Y fíjate que me gusta, te digo, la verdad, me gusta mucho Happy Feet, pero nunca me he animado a ver Happy Feet 2, ¿no? Por ahí escuché que no era tan buena y dije, pues, la verdad es que creo que Happy Feet 1 es redondo, entonces, no sé, no me he animado nunca a ver la 2. ¿Tú sí la has visto? No. ¿Verdad que no? Como que dices, pues si ya todo está bien así. Es que fíjate hacer que otra. Mi intención original era verla en el cine. El problema es que esta fue la época en la que cada vez te costaba, si era una película animada, entonces es para niños, y de repente ya no las encontrabas en español, o las encontrabas solamente en español y no había ninguna en el idioma original. Entonces lo que pasó fue que cuando la quise ver, si quería verla en inglés tenía que atravesar toda la ciudad, ir hasta la frontera norte a verla. Dije, no, sí te ganas de verla, pero hasta allá no. Y pues pasó y en aquel entonces no había plataformas de streaming y demás, entonces nunca me tocó encontrarme alguna vez en televisión ni nada, entonces sí tenía la intención de verla, pero ahí las distribuidoras son las culpables de que no lo haya hecho, entonces sí escuché también comentarios de que no está al nivel de la primera. Entonces, aunque me gusta mucho la primera, la segunda nunca hice un esfuerzo muy grande por buscarla, pero originalmente mi intención era verla en el cine. No me dejaron, eso no fue problema mío, pero pues ese fue el caso. Pero sí es una película bien distinta, y que creo que aparte fue pues que la gente se acordara de él, ¿no? Porque entre las dos películas de Baby y las dos de Happy Feet, pues para mí hay una década de distancia, ¿no? Entonces sí
Sí, yo creo que eso era también lo que sorprendía a mucha gente, ¿no? Que le decías, es el director de Mad Max. Sí, pero Mad Max tiene 25 años. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Y pues fue entonces que después de Happy Feet 2 empezaron a correr los rumores de que estaba haciendo una nueva película de Mad Max. Sí. Y fíjate que entre Happy Feet 1 y 2 le llega el proyecto este de la Liga de la Justicia, del que por ahí en redes, sobre todo si es usted ñoño y le gusta esta cosa de los superhéroes, pues ha escuchado alguna vez de ello. Si no, pues aquí le vamos a platicar un poquito, Beto. Sí, que pues lo que pasó fue que ya sabemos que en Warner tienen por ahí, siempre han tenido muchos problemas con qué hacer con sus proyectos, porque al tratarse de estos estudios enormes que son propiedad de una corporación, tienden a estar divididos en pequeñas compañías, aunque todas tienen el mismo logotipo, como que hay productores al interior de la compañía que se dividen el material y de repente hay muchos pleitos internos, y luego eso es lo que provoca que tengas, por ejemplo, el gran problema que tiene haciendo Project Super los últimos 15, 20 años es el hecho de que hacen versiones distintas para cine y para televisión, ¿no? Que es algo que a mucha gente la confunde. Y esto se traduce también en que sus propiedades muchas veces no hay una idea clara de lo que quieren hacer con ellas, y esto coincidió con que empezó a surgir el interés por las películas superiores a inicios de siglo, con el éxito de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi y de las películas de los X-Men de Bryan Singer, y a raíz de eso fue que pues empezaron a ponerse en marcha las ruedas para tener más producciones de superhéroes, ¿no? En 2008, pues del lado de Marvel, se vendía Iron Man a iniciar lo que hoy conocemos como el MCU y toda una serie de proyectos exitosos, y de forma casi paralela a eso en Warner decidió, ok, pues nos vamos, en lugar de empezar chiquito e ir creciendo, podemos empezar por lo más grande. ¿Por qué no hacemos una película de la Liga de la Justicia? Pero vámonos, sí, tendido, sí. Que aparte, aquí lo que decía yo, las propiedades por separado, habría que recordar también que a principios del siglo tuvimos una trilogía de películas de Batman y una película individual de Superman en las que jamás te daban ninguna seña de que vivieran en el mismo mundo, ¿no? Sí, no. Entonces, ese era mi punto. Manejan todo por separado, entonces nadie sabía qué. Y de repente decidieron que pues querían hacer algo con la Liga de la Justicia, y pues ya sabes, ¿no? Empieza a pensar, ok, que vamos a hacer una película de superhéroes, ¿a quién ponemos a que la haga? Pues mira, tenemos un director que ha hecho películas posapocalípticas, una comedia negra sobre costumbrismo en el noreste americano, un drama familiar sobre un niño enfermo y un puñado de películas infantiles, como que es el ideal, ¿no? Y pues de ahí salió, más bien, no fue que se le encararon a él, sino que creo que le pidieron a varios directores que hicieran propuestas, y George Miller fue el más dedicado que fue, hizo pruebas de vestuario y fotografía con su elenco, y llegó con un guión, y todo el mundo estaba muy emocionado porque sí, parecía que eso iba a ser muy bueno, pero insisto, la forma en la que se manejaba Warner al interior era muy muy extraña, y después de traerlo dando vueltas durante 3 o 4 años, dijo, no, ¿sabes qué? Siempre no la vamos a hacer. Sí, y además por ahí también se cruzó, creo que una huelga de guionistas y cosas. Entonces no se realizó, pero sí hay fotos del cast, o sea, porque sí llegó a haber un cast para los diferentes personajes que iban a integrar esta... Por lo menos pruebas de fotografía con mucha de la gente que iba a estar por ahí. Y también de los trajes, ¿no? Si no realizados, sí, por lo menos algunas ilustraciones de cómo serían estos trajes. Sí, que recuerdo que las que durante mucho tiempo siguieron circulando en redes y demás eran sobre todo las de Wonder Woman, ¿no? Porque lo que todo el mundo decía era que apuntaba a ser una versión mucho más seria que lo que Warner tenía pensado, e incluso había mucha gente que cuando apareció Gal Gadot decían, pues saben que es que está muy flaquita, la otra sí tenía cuerpo de amazona, o sea, ¿por qué no dejaron que hiciera la otra? Megan Gale, que es una actriz australiana que ha participado en sus proyectos, incluso por ahí en Fury Road es una de las novias que se están tratando de fugar de Immortan Joe. No, es una de las que se encuentran después, sí, ¿no? Sí, es de las que están, no es de las que van huyendo, no, de las Many Mothers o algo así, no me acuerdo. Ajá, las Many Mothers. Pero es una actriz que pues tiene un historial también más o menos extenso, pero trabajando mayormente en Australia, entonces para la mayor parte del mercado internacional y sobre todo para la industria de Hollywood, pues es mayormente desconocida,
pero pues ella ha tenido una larga carrera tanto como actriz como modelo allá en Australia. Y creo que eso también fue parte de las cosas que en Guara nos tenían confundidos, ¿no? Oye, pero ¿por qué no hay nadie conocido en tu película? Pues porque no me interesa que sea gente famosa. Estoy concentrando en los personajes, ¿qué les importa si los han visto en otra parte o no? Y justamente a raíz de la atención que recibió ahí fue que de repente sí le aparecieron algunas ofertas para hacer cosas fuera de Australia. Hizo por ahí un montón de campañas de modelaje después de esto, pero pues sí, entre los storyboards, lo que se hablaba de la historia y las otras que hemos visto, creo que sí hubiese sido interesante, sobre todo viendo el caos y vamos a decirlo como es, el desastre que fue la versión de la Justice League que sí se hizo, que fue un problema por donde quiera que lo veas. Pero en fin, sí de esos proyectos que pues quedan en la lista de lo que pudo haber sido, ¿no? También en la película más reciente de George Miller aparece por ahí Megan Gale, tiene un papel pequeño, si ya la vieron, esta de 3000 Years of Longing, que tiene distintas traducciones del título. Acá creo que le pusieron acá un título que me creo que hasta me dio coraje porque dije, no es posible que hasta en España hayan tenido un título más sensato. Le pusieron ¿Érase una vez un genio? Ajá. Y en España sí algo así como 3000 años de añoranza o algo así. Esperándote. Eso. Es que primero yo acá en festivales con una traducción más. Entonces acá por ejemplo llegó a algún festival de cine, no sé si al de Guadalajara o al de Morelia. Sí le estrenaron como 3000 años de añoranza o de anhelo, algo así le pusieron. Y ya cuando tuvo el estreno comercial se llamaba Era vez un genio, que sí es bastante malito y ridículo el título, pero es una película pues yo diría que cae dentro del género de fantasía urbana, si es que se entiende a dónde voy con eso, pero en esa película es la historia de un genio contada a una mujer en la actualidad, y le cuenta toda la historia de cómo fue que quedó atrapado en la botella y por qué estuvo tantos hilos encerrado. Entonces tiene varios relatos contados a manera de flashback, y en uno de ellos tiene un papel en el Medio Oriente, Megan Gale, pero pues ahí ya me salté la que probablemente sea la película más exitosa y aclamada de George Miller. Sí, antes de esta película que decías de 3000 Years of Longing con Idris Elba y Tilda Swinton, había hecho pues Mad Max Fury Road, que sí es probablemente también dividió un poco, o sea, no mucho, pero creo que la mayor parte de la gente la tiene en muy buena estima. Yo por ahí sí me encontré con 2-3 personas que de plano no les gustó, pero yo creo que tiene que ver más bien por el género, o sea, no porque sea una mala película. Y en lo particular es, creo, mi favorita de toda la saga de Mad Max. Se ha convertido en la que más veces he visto de plano así. Pues yo creo que sí es mi favorita, porque pues, no puedo ver algo que no me guste, ¿no? Entonces, si me gusta mucho, pues la veo muchas veces. Y seguida de Mad Max 2. Entonces, para mí Fury Road creo que es de las 4 la mejor, Beto. Sí, a lo que me refiero con la más exitosa, había que aclarar que en términos económicos la más exitosa es la primera, y por mucho. Pero en términos del aprecio que tiene justamente la forma en la que se le recibió, y sobre todo la crítica y a la hora de los premios, por mucho la que es la más aceptada, ¿no? Entonces él tenía películas que habían sido bien recibidas por la crítica y tenía películas a las que iban bien en taquilla, y en el caso de Mad Max Fury Road es la primera que pudo combinar de forma efectiva ambas cosas, más allá de los proyectos infantiles, ¿no? Porque Happy Feet fue algo similar, pero pues obviamente se le juzga de forma distinta hacia un producto dirigido a los niños. En este caso sí fue algo que veías que los críticos diciendo, no, es que esto es una lección de narrativa visual y cosas por el estilo. Se elogió mucho las actuaciones, sobre todo de Charlize Theron y de Tom Hardy. Hubo cualquier cantidad de proyectos derivados, ¿no? Salieron libros de arte, hubo cómics ambientados en este mundo y demás. Sí fue, pese a que ya para cuando se realizó, pues estábamos hablando de que habían pasado 40 años desde que inició la franquicia.
y aún así pues se convirtió en una película de mucho impacto, que a mí la verdad es que también me gusta muchísimo, y que pues después se viene el anuncio, ¿no? De que pensaba seguir expandiendo el mundo con una precuela centrada en el personaje de Furiosa. Ajá. Y que pasaban los años, ya sea que había pasado, y después resultó que hubo por ahí una disputa con los derechos, ¿no? Sí. Y apenas hace un par de años ya dijo, no, ahora sí ya los tengo, están bajo mi control, entonces estoy haciendo otra película, pero termino esta y ahora sí hago Furiosa. Esa otra película que hizo mientras tenían de liberarle los derechos para poder seguir con sus planes fue justamente la de 3000 Years of Longing. Y pues ya, su siguiente proyecto, Furiosa, se supone que ya está completamente filmada y ya está en proceso de postproducción para agregarle efectos especiales, la edición y demás, y en teoría se estrenará en algún momento del próximo año. Entonces sí, pues eso es a grandes rasgos la carrera de este director, que insisto, sí es de lo más extraño. Sí, como acabamos de mencionar, con los títulos pocos, pero sí variados, y la verdad es que sí da gusto que creo que no hemos dicho película mala, ¿no? O sea, todas por lo menos son interesantes en sus categorías. Y bueno, pues a ver qué más nos ofrece ahora con esta película de Furiosa, que yo la verdad sí la estoy esperando, a ver qué nos va a ofrecer. Va a aparecer por ahí Anya Taylor-Joy como Furiosa, ya no va a regresar Charlize Theron porque pues obviamente es un personaje más joven. Y Chris Hemsworth, que va a ser el villano, entonces pues yo supongo que también va a ser una muy buena película. Repito que Fury Road la he visto ya aquí en su casa, la he visto varias veces. En el cine la vi por lo menos 2 o 3 y una de ellas la fui a ver 4D y la verdad es que sí me gustó un buen la película, así es que pues yo espero a ver qué nos va a ofrecer George Miller. Y de aquí, de esto de Furiosa, pues retomamos lo de Mad Max, Beto. Sí, que nada más aquí para resumir, estamos hablando de alguien que tiene una carrera ya de más de 40 años dirigiendo, y esa nada más una docena de películas, ¿no? Entonces sí es un poquito de eso, insistimos, por ahí empezó de forma muy regular y de repente se empezaron a especializar sus proyectos. El único que no mencionamos por aquí, dirigió por ahí un documental. Sí, ha tenido participación sobre la historia del cine australiano a finales del siglo pasado, y ha producido varias películas que ya por ahí mencionamos justamente. Dead Calm, pero es uno de varios proyectos que se involucró como productor. Pero pues sí, volviendo a Mad Max, pues sí, de entrada creo que habría que poner un poquito dentro de su tiempo, ¿no? Que ya hemos comentado por aquí varios ejemplos, pero ya sabemos que en los años 70 existió esta tendencia en la ciencia ficción a hacer estas historias apocalípticas o postapocalípticas, sobre el fin del mundo o sobre lo que queda después del fin del mundo, y esta de una u otra forma pues cae dentro de ese terreno, ¿no? Sí, que decíamos que la primera, a pesar de que sí menciona estos temas de crisis del combustibles o de agua, realmente no tiene ninguna vista. O sea, si uno lo ve a lo mejor sin haber visto esos comentarios que hacen ahí dentro de la película, pues parece una película realmente normal, ¿no? De estos policías como de caminos, persiguiendo a unos motociclistas. Realmente es una película que de ciencia ficción tiene muy poco, o si no hasta nada. Pues la situación, nada más el futuro cercano, sí, que está lidiando con una crisis que está provocando el colapso. Sí, pero pues igual crisis siempre ha habido, Beto, entonces pues Sí, pero digo, el hecho de llevártelo un poquito al futuro para especular sobre lo que pase en esa situación es lo que la coloca dentro del género. Es más, yo me voy a aventurar y voy a hacer una afirmación que más de dos van a brincar o van a estar de acuerdo conmigo. Es una película de los hermanos Almada, Beto, Mad Max 1. No, más bien es una de las películas que inspiraron la carrera de los hermanos Almada. No, ya los Almada ya habían hecho películas. Pero no tenían tantas persecuciones. Ah, bueno, no tenían carros, después. Lo que pasa es que los Almada todavía traían caballo. Ajá. No, pero sí, ya después empezaron a meter que decían, mira, es más emocionante. Sí, los 80 si puedes volar una camioneta. Si vuelas una troca es más emocionante que andar brincando en caballos. Sí, pero pues sí, yo digo que George Miller vio una película de vaqueros de los hermanos Almada y quiso hacer Mad Max con un muy joven Mel Gibson que empezaba su carrera, 23 años creo que tenía cuando hizo de Max Rotakansky.
Y pues, ¿Nunca has oído lo que pasó con su audición? sí, pero pues, lo de la pelea, pero pues, te dejo que la platiques, Beto. Es que si iniciara su carrera, pues sí, era un actor que realmente pues no tenía nada de carrera. Se registró para ir a hacer su audición, pero pues nadie se hubiera imaginado que se iba a quedar con el papel. Y pues él daba el tipo físico de lo que pedían, estaba dentro del rango de edad y apariencia, y se presentó, hizo la audición, y pues todo el mundo quedó con una buena impresión. Pero lo que comentó en alguna ocasión George Miller fue que lo que lo convenció fue que lo que ellos estaban buscando era que fuese alguien que, pese a ser alguien joven, relativamente en forma física, que al parecer no tiene ningún problema, querían que se viera como alguien que había sido muy golpeado por la vida. Y resulta que unos cuantos días, 3 o 4 días antes de la audición, Sí. estuvo involucrado en una pelea de bar. Sí. Entonces, pues iba ya medio golpeado, o sea, ya se le habían bajado los moretones y demás. Pero pues sí. Lo del golpeado por la vida se lo tomó de forma muy literal, fue golpeado en la calle y pues eso ayudó a que no, pues este cuate, mira, sí se ve maltratado, sí, no es como esos actores todos bonitos que se hicieron un peeling en la semana. Mira, este sí se ve como que lo ha maltratado la vida, ¿ve? Creo que trae hasta golpes frescos. Sí, es la imagen que queremos. Qué realista. Dijeron, ¿qué compromiso? Esto es actor de método desde la audición, ¿cómo no? Y eso fue algo que lo dio con el papel. Digo, sería injusto decir que se lo quedó por eso, pero fue así como que, pues mira, si nos gustaron estos 5, pero estos 5, este es el que se ve más maltratado, este es el bueno. Pues en ese caso, el haberse metido en una pelea unos días antes le ayudó. Sí, pues ese es Mel Gibson que desde esos entonces pues se veía que era un tipo entrón, de mal carácter, como algo ha sido más o menos siempre. Y Beto, cuando hablamos a veces de las películas, platicamos un poco del reparto y a veces comentamos algunas películas. Mel Gibson lo conoce todo el mundo. Los demás actores pues obviamente son australianos, algunos por ahí los hemos escuchado alguna otra vez, como Hugh Kix Byron, que es el villano y que después aparecería otra vez en Fury Road con otro personaje. Los demás pues realmente no los conocemos gran cosa, repito, son actores australianos, por allá sí tienen carrera. Joanne Samuel, que es la esposa de Max. Steve Beasley, que es Goose. Se decía que él era ya el casi elegido para ser a Max, hasta que vieron a Mel Gibson pues así. Este se ve más golpeado, este no sirve más. se ve más rudo, entonces pues venga, tráiganselo para acá. Y Tim Burns, que es Johnny the Boy, este muchacho que muy entrón y después es pues bastante chilletas. Pero Mel Gibson pues tiene la carrera de toda la vida. Y a mí Mel Gibson siempre se me ha hecho no sé si es un gran actor, pero siempre se me ha hecho cumplidor en todo lo que ha hecho. También ha tenido papeles de todo, aunque se le ha catalogado a lo mejor como actor de acción, pero también ha hecho muchas cosas, ¿no, Beto? A mí me parece que es un actor de cumplidor a malo, ¿eh? ¿Sí? Es de cumplidor hacia abajo. Sí, la verdad es que es muy, muy limitado como actor. A mí hay una tendencia suya que me molesta mucho cuando intenta darle dramatismo a su actuación, que es que no es capaz de convencerte de que está llorando. Okay. Y lo hace mucho, que es lo peor de todo. Y recurre a un truco que es de compañía de teatro de la prepa, que es hiperventilar. Esa cosa que te dan es, si necesitas que tu personaje chille y no te sale, es hiperventila. Empieza a jalar y sacar el aire rápidamente, y eso va a provocar que se te empiecen a irritar los ojos, se te corte la voz y demás. Y si tú lo ves desde Arma Mortal, creo que fue la primera vez que me di cuenta de que tenía esa costumbre de, ay, tengo que hacer como que estoy subiendo. Empecé a hiperventilar y decía, híjole, sí. Uno esperaría que después de tanto éxito, pues por lo menos te tomaras un par de tallercitos para con esas cosas. Nunca lo ha hecho. Y en ese sentido, pues sí me parece que es mayormente cumplidor, pero creo que en buena medida aprovecha que es un actor hasta cierto punto carismático, ¿no? Más allá sí. de mal encarado, o que de repente parezca que tiene un carácter difícil. Más allá de eso, o de sus
posturas políticas e ideológicas que pues sí tienden hacia el lado de la estupidez, pues eso ya son temas aparte, pero sí me parece que tiene esa carga entre carisma y presencia física que le permite sacar adelante la mayoría de los papeles dentro de ciertas limitaciones, ¿no? Si le das cierto tipo de papeles, te va a cumplir. Ya cuando le pides que le agreguen un poquito más es cuando quedan en evidencia muchas de sus limitaciones. Entonces en ese sentido me parece que es cumplidor. Es un actor mayormente malo, pero es cumplidor y sabe sacarle provecho a lo que tiene, ¿no? En términos de presencia escénica y de carisma. Creo que eso es lo que lo ha sacado adelante. También creo que sobre todo nosotros tienen una tendencia a escoger muy mal sus películas. Ahí sí yo creo que es eso de ser muy necio y de mal carácter, también ahí sí ha influido de repente en la toma de muy malas decisiones, pero pues sí, como mencionas, el resto del elenco en esa primera película, pues por acá no los conoces, pues porque toda su carrera la hicieron en un lugar donde el material que hacían por allá rara vez sale a otras partes, ¿no? Y mencionabas el caso de Hugh Keays-Byrne, que habría que mencionar que falleció hace un par de años. Es cierto, sí. Él murió a finales de 2020, pero pues era un actor con una trayectoria bastante larga allá en Australia, pero pues que fuera de allá, pues mucha gente lo recordaba justamente por su aparición en la Mad Max original. Y pues de Immortan Joe, pues sí, uno de los grandes villanos del cine reciente, ¿no? Eso fue lo que lo puso por ahí. Pero si quieres buscar nombres conocidos en la película, el caso curioso es que probablemente el nombre más famoso que te podías encontrar lo encontrabas ya en la parte final de los créditos, llegando a la música. A ver, ¿quién hizo la música? Toda la banda sonora, digamos, la música orquestal que acompaña la película es de Brian May. Ah, ¿cómo crees? Ese dato sí no me lo sabía. Sí, Brian May era algo que le gustaba mucho hacer, el de repente ser hacer algunas películas, pero pues era de esos casos en los que sí empieza a buscar nombres y de repente dices Brian May, una película australiana, que pues habría que recordar también que en este caso ¿no era un homónimo? Eso sí nunca lo he checado. O sea, se llamaba Brian May. Bueno, a lo mejor sí habría que checar eso, porque yo recuerdo haber visto el nombre y Brian May sí ha hecho música para varios proyectos de cine, pero bueno, sí habría que checar eso, sobre todo por las fechas, ¿verdad? Porque en aquel entonces estaríamos en la época dorada de Queen. Y más bien él empezó a hacer música para películas ya hacia finales de los 80. Sí, habría que checarlo a ver si no es un homónimo. A lo mejor me dejé llevar por sí, Brian May ha hecho música para películas. Sí, seguro, sí. Por las fechas sí tienes razón. Habría que checar a ver si no se trata de un homónimo. Sí, bueno. Mientras comentábamos esto de la película en sí, decíamos a ti te gusta, a mí me gusta. Y si ustedes tienen rato que no la ven, aquí en México está en la plataforma de HBO, ahí la pueden ver. Yo creo que sí valdría la pena que le dieran una revisitada a Mad Max 1. Es una película breve, decimos 1 hora y media, pero creo que vale la pena, ¿no? Verla, a pesar de que no es de ninguna manera esta acción que tienen las demás. Pero sí tiene por lo menos estas ideas ya para ir entrando al mundo, aunque yo decía en un principio que es como la 2, es como un soft reboot, o sea, empezar otra vez a acomodar el mundo. Creo que sí vale la pena conocer a Mad Max en otro ambiente que no sea ya el post-apocalíptico. Sí, es más bien como en qué momento empieza a colapsar la sociedad, ¿no? Creo que esa es la diferencia que en las películas posteriores ya ves un mundo en donde la sociedad definitivamente desapareció, se vino abajo y empiezan a surgir estas extrañas llamémosles tribus en el desierto y demás, que es lo que todo el mundo ubica con estas películas. En la primera no era todavía ese el caso, porque lo que te muestra es como el proceso de que la sociedad no termina de colapsar, ¿no? Pero está al borde de... Uh-huh. Y esa es la principal diferencia. Y yo creo que justamente ese estado como de estar en mitad de la nada es lo que contribuye un poquito a que se siente ese aspecto como de medio a terminar, ¿no? Que no te termina de convencer el ritmo, aunque sí yo creo que vale la pena echarle un vistazo, sobre todo por el valor histórico que tiene y que es de donde a fin de cuentas viene la franquicia y todo lo que hicieron después con él.
Sí. Si no la tocamos más a fondo, Mad Max, y no empezamos por ahí, es porque yo digo que realmente tiene muy poco de ciencia ficción, apenas algunos vistazos, y se queda pues a medio camino, ¿no? Yo creo que también lo que comentabas al principio del presupuesto, pues no le daba a George Miller como para, a lo mejor, yo no sé si ya tenía estas ideas que después desarrolló, gracias a los estudios, de Estados Unidos. Incluso en Mad Max 2 se tiene una introducción con uno de estos críticos de cine, que donde comenta, pues a George Miller le hablaron, le dijeron, oye, película pues, bien padre y queremos producirte, ¿no? Una secuela ya con más dinero. Yo creo que a lo mejor Mad Max 1 con lo poco que tenía no le alcanzaba para meter las ideas que después pudo desarrollar, pero sí le alcanzó pues por lo menos para mostrar al personaje y que se viera por ejemplo ya algunas de las escenas en la carretera de las motocicletas y los autos, ahí sí ya se ve, ¿no? Que es lo que quiere hacer George Miller. Sí, que dices un poquito más de dinero, pues sí, fueron como 10 veces más, porque esta la hizo con 4,5 millones. Ya comenté que la primera fue menos de $500,000 australianos. Esta fueron $4,5 millones australianos. Fue el presupuesto que tuvo. La recaudación fue bastante menor a la primera película, pero sí, vamos, lo que hace sobre todo con la construcción de mundo y esta idea de las tribus y todo lo que pasa en estos páramos en los que viven estos sobrevivientes del futuro, pues se convirtió en algo que afectó la estética de montones de películas, ¿no? Sobre todo la primera mitad de los 80 les salieron cualquier cantidad de imitaciones. De hijos. Sí, era... Tú veías la descripción, en el estilo de Mad Max, sí, si no me dices no me doy cuenta, ¿verdad? Nada más con ver el póster. Y habría que recordar también que esta idea de que tú me decías de la soft reboot, creo que también lo refuerza un poquito la distribución internacional, ¿no? Que en los Estados Unidos, por ejemplo, nadie la conoce como Mad Max 2. La ven incluso como una película aparte porque ya se estrenó como El Guerrero del Camino, que acá, si no mal recuerdo, se utilizó como subtítulo, así como Mad Max 2, El Guerrero del Camino. Sí. En los Estados Unidos de plano omitieron cualquier mención a Mad Max, y hasta que ves la película pues descubres que el personaje es Max Rokatansky, o sea, te dicen que es el mismo, pero no parece que haya una sucesión cronológica de una a la otra, ¿no? Entonces sí te queda como que, ok, ahí les va de nuevo otra versión de la misma historia, pero estamos un poquito más en el futuro ya. La sociedad no está colapsando, ya colapsó. Ya colapsó, ya se fue. Sí, el carajo. Ahí sí es. ¿Para qué les contamos lo que está pasando? Mejor vamos a ver en qué quedó después de. Sí, exacto. Y nada, y bueno, oye, ya checando lo de Brian May, sí era un homónimo, Beto. Era un compositor de cine australiano. Entonces, okay. Sí, a veces pues, se va uno con la finta. Es que digo que yo, como si ha hecho música para películas, no me sonó tan raro, pero como dijiste, no sea un homónimo, fue pensar que por las fechas a lo mejor sí, pero creo que él empezó a hacer cosas para cine como 10 años después, entonces... Sí, no hay que olvidar que, por ejemplo, como banda, pues Queen hizo la de Flash, ¿no? Flash Gordon. Ajá. Sí, y fue a partir de ahí que empezó a tener contactos para esto, y que aparte le gustaba mucho experimentar con sintetizadores y demás, entonces en los 80 fue cuando empezó a hacer música para soundtracks, pero sí, me emocioné, se me olvidó que era una película australiana de bajo presupuesto, a lo mejor era algo que tendría que haber tomado en cuenta. Sí, no, y yo también, si no te digo eso, me voy con la finta, pero por un momento dije, ¿y qué tal que era alguien pues con el mismo nombre? Pero sí. Y bueno, pues ahora sí... No sabemos, pero a lo mejor May es como... López. O algo así. Bueno, y tú lo comentaste, o sea, Australia es un país... sobre todo en estos tiempos todavía bastante, con bastante gente que había sido inmigrante. Sabemos que la mayor parte fueron ingleses. Bueno, entonces... es que no es que fueran inmigrantes ingleses, más bien recuerda que... sí, bueno, mandaban allá a la peor de lo peor. A mucha gente se le olvida que el Reino Unido, la Gran Bretaña, son unas islas muy pequeñas. La Gran Bretaña es una isla muy pequeña y solamente 2/3 de la isla es Inglaterra. Entonces de repente fue como, necesitamos prisiones pero no tenemos espacio, mándanos a Australia, ya no tenemos con qué llenarla, y lo convirtieron así como que en isla prisión, ¿no? Era
Sí. Ok, ¿cuántos presos tenemos? 200. Ya podemos cargar un barco. Mándatelo de Australia. Y es algo que a veces lo usan de forma despectiva, ¿no? Que dicen, no pueden confiar en los australianos. Recuerden que son los hijos de los criminales que no quisimos por acá. Sí, no, Era muy común. Y además todavía hoy en día Australia es una isla continente que es tan grande pero poco ocupado, ¿no? Porque las condiciones, sobre todo de la zona desértica, pues es bastante difícil. Uh-huh. Entonces, oye, manda a estos criminales para allá, pues ahí lo que pase con ellos ya que nos importa, ¿no? Y así es como decían, oye, se escaparon, o ya déjalos, pues ahí total. Que son de esas cosas que parecen paradójicas, ¿no? Es una isla en medio del océano y tiene problemas de sequía en muy buena parte del país. Y bueno, pues podemos ver precisamente estas zonas en las películas, porque ahí las ha filmado George Miller, o sea, todas estas zonas que vemos desérticas, algunas se han filmado ahí. A veces el clima le ha dejado y a veces no le ha dejado hacerlas. Sí, que eso también es un problema con eso. Pero vamos, la nueva ventaja que tienen de repente los océanos es eso, ¿no? Que cuentan con apoyos económicos de la Commonwealth. Entonces muchos de esos proyectos a veces conseguían financiamiento inglés, lo cual le ayudaba. Y el hecho de pues tener tanto espacio libre hace que también cuando la gente quiere filmar, pues es como que ya pues podemos filmar en Australia. Es más barato y aparte nos dan incentivos fiscales. Entonces es algo bastante común. Pero pues volviendo a la película, pues yo creo que lo más destacable es justamente la construcción del mundo, Beto, ¿no? ¿Qué? Vamos a hacer una breve pausa y meter cosas que a nadie le importa, porque Okay. no me lo puedo quedar. Pero, por ejemplo, hay una película que se llama, o sí se llamaba, sí, ya se me olvidó, Australia, ¿no? Que es con Nicole Kidman precisamente y con Hugh Jackman. Ajá. Y ahí más o menos se puede ver las vicisitudes, ¿no? Sobre todo porque es como una película de época. También hay una con Tom Selleck, donde él es como, más bien es como un vaquero que lo contratan para matar ahí a algunos, incluso hasta aborígenes, una cosa así. Es por ahí de los 80s, esa película, no me acuerdo cómo se llama. Yo me acuerdo que me gustaba bastante esa película. Por si quieren ver películas ahí que tengan de fondo Australia, no sé, ¿tú te recuerdas alguna más, Beto? Que sea así parte de la historia, el que sea en Australia, no. Mientras busco la de Tom Selleck, no que la vean, alguna. se les recuerda. Algo que hacían mucho era justamente que lo trataban como westerns, ¿no? Esto que menciona de Tom Selleck, recuerdo que la vi, la verdad es que no me acuerdo de muchos detalles, pero pues era así como un pistolero que era contratado para ir a deshacerse los nativos, para que los granjeros pudieran tener en paz a su ganado y tratar de sembrar el lugar, ¿no? Y es que hasta cierto punto creo que sí hay un paralelo bastante válido, que hay que recordar que el viejo oeste pues parte de que cuando empiezan a colonizar los Estados Unidos, todo el mundo se instala primero en la costa este de los Estados Unidos, y cuando se van al salvaje oeste era justamente que los territorios hacia el oeste de esas ciudades no estaban explorados. Entonces a veces cuando dicen el salvaje oeste se refieren a la parte intermedia del país, porque tampoco estaban pensando en llegar hasta la otra costa, que es donde a la fecha están todas las granjas y toda la zona de los rednecks conservadores que no los ha alcanzado la civilización y no saben que está en el siglo XXI. Esa parte intermedia mucha gente la consideraba el viejo oeste. Ya después, pues, conforme fueron avanzando las ciudades, pues el oeste lo fueron recorriendo justamente hacia ese lado, pero pues tenía justo que ver con esto, ¿no? Que eran terrenos agrestes, áridos, donde en ocasiones los grupos étnicos aborígenes del lugar pues se resistían a la idea de que venían a quitarle sus terrenos y demás, y esto provocaba que hiciera falta de repente tratar de por la fuerza hacerse de los terrenos. Y en Australia pasó algo similar, porque aparte de que era utilizado como prisión, pues era una isla que estaba bajo control de los ingleses, pero como no había muchos recursos naturales que explotar,
era algo a lo que no le daban demasiada importancia. Entonces mucha gente que de repente se encontraba con problemas económicos reunía sus ahorros y compraba un terreno grande en Australia y se iba para allá a tratar de forjarse una vida. Pero pues era de lo mismo, llegar y darte cuenta de que los recursos son mínimos, que el lugar es muy agreste y que hay aborígenes que a lo mejor no te van a dejar trabajar, y esto provocaba que pues de repente contrataran pues de una u otra forma mercenarios para tratar de eliminar o ahuyentar a los aborígenes de la zona y poder establecer sus granjas y demás. Entonces, en ese sentido, hay muchas películas que lidian con esto, que se sienten como eso, como los westerns, porque era más o menos la misma idea. Este terreno agreste, lejos de la civilización, donde no hay acceso a las ciudades, y la gente que se hacía con terrenos ahí o que tenía cabezas de ganado y demás, pues tenía que buscar la forma de proteger eso, aun si esto implicaba desplazar, y no siempre de manera justa, a los nativos. Sí, mira, ya encontré por acá el título, se llama Kingly Down Under. En español le pusieron Con todas las de la ley. Y además de Tom Selleck aparecía Laura San Giacomo y el villano Alan Rickman. Entonces, pues tienen chance, o si ustedes se acuerdan de ella, por ahí mándenme un mensaje a las redes de la ciencia de la ficción o a mi cuenta Héctor McCoy en Twitter. Díganme, yo sí me acuerdo de esa película, si era buena, si era mala. Pero pues para eso interrumpí a Beto, para platicar de estas películas. Ahora sí, Beto, perdón. Para acordarte de la vieja película de Tom Selleck. Sí. De ese tío que me acuerdo, porque en los pósters creo que se le veía con uno de estos la gabardina, el sombrero de vaquero y su pistola, ¿no? Porque si no me acuerdo era eso la idea, ¿no? Él era un pistolero del viejo y lo tenía un rifle con una mira así que le alcanzaba a matar hasta ratones del desierto. Sí, y lo contrataban justamente para ir a proteger una granja en Australia, ¿no? Creo que esa era la premisa. Entonces lo de Quigley es el nombre del personaje, y Down Under es el nombre, el sobrenombre que se le da a Australia, ¿no? Que como está en el hemisferio sur, Down Under sería pues cabeza abajo, podríamos decir. Entonces pues era una forma de referirse a que la gente de Europa a veces emigraba a la parte baja del mundo, y es la forma en que se refieren a Australia como Down Under. Que también si tienen cierta edad, a lo mejor se acordarán de un grupo australiano que en su momento fue bastante popular, que era Men at Work, y justamente uno de sus grandes éxitos es Down Under, que es una canción que en la forma de cantarlo se burlan un poquito del acento australiano, de ese aventar la última sílaba de forma extraña. Entonces en lugar del Down Under en inglés normal, dicen Down Under. Sí, por el acento. Entonces el corito de la canción, que si lo ubican, pues es lo que dice Can you hear the thunder? Era eso, que ellos mismos se burlaban de la percepción que existía en el resto del mundo del acento australiano. Pero pues eso, y se puede decir que fue el inicio de la carrera cinematográfica de Tom Selleck. Entonces nada más por eso lo dejamos como tema relevante, ¿no? Porque antes yo creo que había hecho una comedia romántica con la guapísima Paulina Poniskova, esta modelo que en los 80 fue ese ya era más despuesito, sí, como no, guapísima esa señorita. No, esa es antes, es como el 88, 89. ¿Sí? Que la película un día que salga Tom Selleck ya veremos su biografía. Era Geralibi se llamaba, que es algo así como su coartada. Y es eso, que ella era sospechosa en un caso de homicidio, y él por tratar de estar cerca, ya, sí, estuvo conmigo toda la noche, sí. Oye, Beto, yo no lo quería decir, pero Tom Selleck tiene una película donde unos robots se salían de control y algo así era, ¿no? Fuera de control. No sé si quisiera hablar de ella, pero las ahí podría ser el asesinas. Pretexto. Sí. En donde además el villano eran unos miembros de Kiss, era el vampiro, era Gene Simmons. Sin maquillaje, que se ve horrible. Él era el villano. Sí, tenía cara de delincuente, ¿cómo no? Bueno, pues digo, un día, pues no sé. Ya ves, si tienes pretexto para un día hacer una película, hablar de Tom Selleck y ciencia ficción, sí se puede. Y decir que se quedó sin hacer Indiana Jones. Bueno. Bueno, se quedó sin hacer Indiana Jones, pero de todos modos fue la otra imitación de Chip y Dale, ¿no? Fue la otra parte de Chip y Dale. Sí. Porque recuerda que uno se viste como Indiana Jones y el otro como Magnum. Entonces, sí. Hubiera sido acaparar. Tener dos ardillas que hubiera sido mucho. Sido demasiado. Sí. Ya nada más, y por cerrar este pequeño breviario cultural, Men of the World, que son más famosos por su canción de Who Can Be Now, ¿no?
No, ya me parezco a Esteban Pedreros, que luego también se pone a cantar ahí en Comic Verso. Dejemos esa parte mala y regresemos a Mad Max. Sí. Mejor. Bueno, Mad Max regresa obviamente Mel Gibson. Y aquí sí ya hay algún por ahí más conocido, ¿no? Entre el reparto, Beto. Sí, porque justamente como ya había una inyección de capital e interés de los productores en Estados Unidos, pues sí, ya hay un mayor esfuerzo por hacer una película que puede ser atractiva para la audiencia más allá de cualquier otra cosa, que pues de todos modos la verdad es que vamos, en el solo concepto, en aquel entonces todavía era revolucionario. Un par de años después ya lo veías por todas partes, pero en este caso sí todavía muchas cosas que en la película eran originales, y pues en el elenco pues ya había algunos actores que pues sí tenían trayectorias más largas, ¿no? Igual no hay nadie particularmente famoso, pero sí, por lo menos los que dices, este sí lo he visto en otra parte. Lo he visto, sí, se me hace conocido. Ajá. Ya no era de estos, quién sabe quiénes son. Esto sí era, pues no sé cómo se llame, pero sí lo he visto. Sí, como por ejemplo Bruce Spence, que ha salido después, incluso en Star Wars. Apareció por ahí en Ace Ventura. Hizo una parte en El Señor de los Anillos que no apareció, pero sí es un nombre. En Matrix, pero sí es un nombre ya también como que dice, este sí lo he visto en otros lados, ¿no? Sí, te digo, los típicos casos de estos actores de reparto, ¿no? Que los ves haciendo papeles secundarios en muchas partes, y por lo menos es eso, ¿no? Que sí te queda la sensación de que este sí lo he visto antes, este siempre sale de malo. Que por ejemplo otro que aparece por ahí, Vernon Wells, era uno de los villanos en Weird Science. Sí, fíjate que también se me hacía conocido, pero no me acordaba dónde. Sí, es igual Michael Preston, como que yo lo he visto en otros lados, busqué entre su filmografía y así como que me suena, pero también decía que era cantante, que es el líder de los que están ahí en este asentamiento que tienen la gasolina. Y por más que hice memoria dije no, o sea, no recuerdo haber visto alguna de sus películas, pero su cara sí se me hace como muy conocida, no sé de dónde, pero sí. Diego, son por lo menos actores que los has visto. Sí. ¿No? Aunque sean en papeles pequeñitos, pero ya hay ese reconocimiento del rostro de sí lo he visto antes. Sí, y aquí además retoman un elemento que también se ha vuelto muy famoso, que es el auto, ¿no? Interceptor, que es un Ford Falcon. Aquí ya en la primera parte, bueno, en la primera Mad Max, porque son las partes de las patrullas, pero pues aquí ya tiene toda esta personalidad, ¿no? Que conocemos. Yo por ahí no es por presumirles, pero tengo un Hot Wheels de este carrito, entonces también hasta eso contribuye también a darle estos gadgets, en este caso pues el carro, ¿no? A Mad Max. Sí, que es ya cuando te das cuenta de que lo están convirtiendo en franquicia, ¿no? Que ya se empieza que quieren vender. a hacer notorio lo que están haciendo con la forma de vestirlo, ¿no? La ropa de cuero, y de repente con los cinturones cruzados, las cintas, trae el auto de una forma muy particular. Pues sí, ya es como que sí te das cuenta de que lo están tratando de darle características muy distintivas con la idea de seguirlo explotando a futuro. Sí, y tú lo comentabas hace rato, o sea, ya aquí ya es esta creación de mundo diferente a lo que habíamos visto en la primera parte. Max tiene algunos, digamos, recuerdos de la primera parte, me refiero a recuerdos en su fisionomía todavía. Por ejemplo, usa una especie de protección en la pierna, porque en la primera le dispararon, entonces pues obviamente tiene esa herida, que retoman muy bien aquí, y todo el tiempo está, es un tipo que como en la primera parte perdió a su familia, aquí es como, pues ya no le importa nada, ¿no? Ahora sí que ya no tiene que perder, pero tampoco se quiere mezclar tanto, ¿no? Con otro tipo de gente, porque precisamente sabe que estamos como de paso, y dice, pues ¿para qué? Y es un elemento que después retoman incluso en Fury Road, aunque sea otro actor, pero es parte de la personalidad de Max. Sí, y el otro que se vuelve característico es la escopeta recortada, ¿no? Ajá.
Sí, sí, también que trae desde de la primera parte. Ajá. Y yo creo que George Miller dijo, pues sí, o sea, ya, si bien en la primera el evento más traumático que pasó este personaje es perder a su familia, pero nos da aún así este contexto, ¿no? En forma, la verdad, muy, muy padre de presentar este mundo sin que nadie te lo cuente después, ni te estén explicando 20,000 veces. Digamos, en el inicio, en este prólogo de la película, te cuenta todo, ¿no? Todo lo que ha sido parte de la historia de la humanidad por la forma en la que lo cuenta. Sí, y pues eso, ¿no? Que en lugar de tratar de mostrarte cómo se está viniendo abajo la civilización, es mostrarte lo que quedó y tener nada más de repente estas escenas que te hablan un poquito de lo que pasó, ¿no? Es una forma distinta de contar la historia, y yo creo que eso le da ese dinamismo extra que no tenía la primera, ¿no? Termina por tener un ritmo narrativo distinto, porque de irte mostrando las cosas como van pasando, como que te avienta en medio y te va dando información hacia adelante y hacia atrás. Creo que eso es lo que ayuda aquí, y el hecho de que ya estés hablando de un colapso es lo que te permite a lo mejor tener estas ideas que se vuelven un poquito más interesantes, ¿no? Porque te alejas un poquito de la clase de cosas que esperarías. Por ejemplo, mencionabas tú esto de los estos tipos que están ahí establecidos con el petróleo que están tratando de acaparar después de que se volvió una sustancia muy escasa la gasolina. Y tienes estos momentitos, ¿no? El personaje de Bruce Spence, que es el capitán del no es un helicóptero, ¿no? Es otra cosa, ¿cómo se llama? Un autogiro, ¿no? Es el nombre correcto de esta cosa. Ajá, que es de donde trata de robarle combustible. Y que también el otro personaje que no hemos mencionado es al perro, sí. Que trae un pastor australiano. Ah, el perrito, sí, te anda con un perro, sí, que también tiene su personalidad. Sí, es un pastor australiano, que es esta raza que se ve como perrito callejero, porque es una cruza de varias cosas que es muy común en Australia. En Australia dicen así, tal cual, perro de ganado o algo por el estilo. En otros cosas así como pastor australiano, porque es justamente una raza que se originó allá justamente con la idea de cuidar al ganado cuando lo sacan a pasear en esas enormes planicies, ¿no? Son estos perros curiosos, ¿no? Es como que te gusta una versión enana de un pastor alemán, pero de pelo muy cortito. Es un animal como una cosa así entre dingo, pastor alemán y perro callejero, ¿no? Muy, muy curioso, pero que en este caso el que anda con Max sí tiene su propia personalidad, que termina por convertirse en su principal asistente, ¿no? Lo ayuda de repente a superar obstáculos y demás. Sí. Echa la mano. Tú mencionas echa el hocico, como se diga. Ajá, algo así. Que tú mencionabas que en la primera película pues, era policía que mayormente andaba persiguiendo pandillas de motociclistas, y en esta segunda película incluso eso cambia un poco más, ¿no? Porque ya las pandillas de motociclistas pues sí que ya funcionan más como una especie de tribu suburbana, ¿no? Que es en donde aparece el personaje de Vernon Wells. Justamente es este motociclista que aparte trae un mohawk, que es de esas rojo. Insisto, es de las cosas que se convirtieron en lo que todo el mundo trataba de imitar, ¿no? La estética de la película. El motociclista corpulento con el mohawk era de esas cosas que no habías visto jamás, y en los siguientes 5 o 6 años se convirtió en una imagen repetida una y mil veces. Sí. Pero yo creo que esa es la parte más interesante de la película, ¿no? Todo esto que te hace como, ok, si esto se convirtiera así, como que vuelve a ser, pues, cada quien va a tener que velar por sí mismo, y esto se convierte en un lugar lleno de barbarie y la ley del más fuerte. Pero ¿cómo sería un lugar con la ley del más fuerte, con la tecnología del siglo XX? La que puedas usar todavía después del colapso, ¿no? Sí, porque ya es también, lo poco que queda. Es justamente tener esa decadencia, pero que es más, no van a ser como tribus que nos ves persiguiéndose con piedras y demás, pues porque está el tema de las armas de fuego, que todavía existe el combustible, que se convirtió en algo escaso y valioso, pero todavía existe. Entonces, pues esta forma de llevar esta situación al extremo de, ok, ¿cómo se desarrolló esta sociedad después del colapso? Creo que es la parte más interesante de la película, y te permite pues jugar un poquito más con esta idea del antihéroe, que es el personaje de Max, ¿no? Que como tú mencionas, ya perdió a su familia, entonces realmente
no es alguien a quien le importe mucho a hacer las cosas, no tiene una gran motivación detrás de lo que hace. Entonces pues eso te permite explorar de una forma bastante curiosa este mundo, porque no te requiere que simpatices con ninguno de los personajes que estás viendo, ¿no? Es como poder verlo desde fuera, y es una experiencia un poquito extraña el ver una situación que te resulta ajena, pero que bien puedes entender de dónde sale, ¿no? La ambición humana, esta necesidad de tratar de acaparar cuando algo se vuelve valioso y cosas por el estilo. Son cosas que las puedes identificar aún si en ningún momento te sientes empatado con ellas. Sí, y es una característica que se mantiene, decía yo, en el personaje de Max, porque a pesar de que es un tipo que ya no se quiere involucrar con nadie, solamente él quiere ver como por sí mismo y sacar ventaja de donde se pueda y sobrevivir, que es lo que busca, ¿no? Que en este asentamiento pues le den gasolina para su auto y que se vaya. Y al final, bueno, dicen, ¿saben qué? Pues sí le entro y les ayudo, ¿no? Más motivado porque también creo que es ya lo único que le queda. Pero bueno, la tercera parte, que ya es un poco más, creo yo, que aventura, que esta acción que tiene acá, un poco más cruda, entre comillas. Y bueno, pues en Fury Road también, ¿no? También llega un punto en el que dicen, ¿saben qué? Yo ya cumplí, ahí se ven. Y luego dice, bueno, sí les ayudo, ¿no? A estas chicas. Pero aquí en esta parte que apenas vamos conociendo a este Max, que digamos va forjando en esta parte ya de este mundo. Aquí sí, incluso yo pensaba en una palabra que en español no me gusta tanto porque me suena a un grupo por ahí, como decíamos para acá, una banda grupera, pero sí es como un Daredevil, ¿no? O sea, es un tipo que dice, bueno, pues sí, soy entrón, ya no tengo que perder, pero si necesito enfrentarme a estos que además se ven bien salvajes, ya bien no sabemos si por lo menos hay una escena ahí en la que se ve que sí violan a una mujer, golpean con saña al otro tipo. Entonces Max no es que se quiera enfrentar a ellos, pero si es necesario, pues lo hace, ¿no? Y yo creo que esas son características como del héroe, en el que dice, pues ya, total, yo espero no tener que enfrentarme a ellos, pero si es necesario, pues lo voy a hacer. Y ese tipo de personajes, aunque parece que no, se nos quedan como muy grabados, ¿no, Beto? Que son personajes que ya si se mueren, dices, bueno, pues por lo menos murió como peleando por algo, que a lo mejor se vio más bien en medio, que en este caso él se ve en medio entre la banda de esos motociclistas y ese asentamiento. Pero creo que al final lo que hace es que recupera cierta humanidad, ¿no? que había perdido. Sí, es parte de eso. Y también otro personaje que quizás debemos mencionar es el niño, ¿no? ¿Cómo le llaman? El Kid Feral, ¿no? Feral Kid, que se llama así como el niño salvaje, sería la traducción literal. Sí, que yo tengo una teoría al respecto, Beto. Pues es que salen muchas teorías al respecto. Ya ves que muchos decían que el nuevo Max, el que interpreta a Tom Hardy, podía ser él. No, yo digo que el chamaco después se fue por el mal camino y es Immortan Joe porque trae el mismo peinado. Sí, si lo ves es el mismo peinado, así todo de Immortan Joe. Entonces yo creo que algo le pasó al niño y se volvió malo. Por ahí tú mencionabas que cuando Fury Road salió hubo hasta unos cómics, por ahí hay unos, ¿no? En donde explican, por ejemplo, cómo llegó Immortan Joe a ser lo que cómo se convierte en el señor de los páramos. Sí, también, pero bueno, ya platicaremos de ello en otra. Había un poquito de Furiosa, no tanto, porque al parecer ahí sí les bloqueó que contaran más, porque no es que yo tengo una historia de eso. Entonces pueden contar cómo llegó ahí, pero no cómo se convirtió en quién es. Ajá. Pero sí, este niño la verdad es que es bien carismático porque pues eso, ¿no? O sea, básicamente que es importante una expresión de ser salvaje. Ajá. Y que aquí lo importante es el hecho de que no habla, ¿no? Es lo que lo hace interesante, porque nada más gruñe y hace señas. Entonces
es como se da a entender. Entonces esto obliga a que sea muy expresivo, ¿no? Sí, Porque curiosamente, ¿no? O sea, precisamente esta falta como de entre los gruñidos lenguaje. y las expresiones es la única forma que tiene de expresar cómo se siente o qué es lo que quiere. Es su única forma de comunicarse. Entonces el chico pues sí creo que hace un buen trabajo ahí, ¿no? Mostrando al personaje, que después descubres que es el que te está narrando la historia, ¿no? La voz que tienes al principio y al final de la película. Descubres que pues es este niño que está contando la historia de cuando conoció a Max. Sí, y además esto que te decía, ¿no? De Max, que parece que no quiere como que involucrarse, pero le dice, pero ve al niño y le regala una especie como de cilindrito musical, ¿no? Que había encontrado en un camión, en el camión por el que va después. Y el niño, pues, se ve que es un niño que además no conocía estas cosas, o sea, que ya nació en un mundo, pues, sin música, sin alegría ni nada, y cuando le da la cajita esta, pues, se queda así como, ay, ¿qué es eso, no? Bien, bien sorprendido. Y sí te gana el chamaco, ¿no? Dices, ay, buena onda. Después, ya hacia el final, pues el niño, no sé, de alguna manera quiere estar con Max, ¿no? No sé qué es lo que hace que se identifique con él. Quizás precisamente esta muestra como de cariño, no sé qué es lo que hace que el niño quiera estar con Max. E incluso pues, lo sigue, ¿no? Hasta esta parte donde Max tiene que salir con el camión, que supuestamente llevaba la gasolina. Y pues hasta allá va el canijo chamaco. Pero pues, oye, ¿quién? También... chiquilín, pero trae el boomerang que hace que de entrada mata por ahí a uno, ¿no? Así, mira, lo va a aventar y a ver a quién le da y mata por ahí a uno. Luego otro pierde los dedos por querer agarrar el boomerang, ¿no? Que también es un elemento pues, australiano, ¿no? O sea, el boomerang es un elemento de ahí, ahora es que nativo. Sí, algo que utilizaban para cazar los aborígenes. Sí. Y le da muy bien a este niño para que parece como un juguete. Yo me acuerdo que también por esos tiempos, yo cuando era chavo, vendían estos boomerangs que creo que nadie aprendió a aventar, pero se vendían. Sí, incluso había los boomerangs deportivos, ¿no? Que eran esas cosas con 3 puntas. Nada que ver con la forma de estos boomerangs tradicionales, pero sí, como decías, nadie aprendió que terminamos usándolos como si fueran invasores más que boomerangs. Ándale, sí, y no tenían que ver precisamente con Mad Max, no solamente los vendían porque se pusieron como de moda, ¿no? De, ay, mira, boomerang, regresa a tu mano, y lo aventabas, se caía por allá y dices, no regresó nada. Ya al final tenías que jugar con alguien, ¿no? Así para que te lo regresara, pero pues si no regresaba. Sí. Y de curiosidad tú de Rostros Conocidos, por ahí hay otro más que tiene que ver con ciencia ficción. ¿La chica? Bueno, es que hay 2 chicas, ¿no? Porque está la novia del capitán del autogiro, que es la que lo convence de quedarse, y está la otra, ¿no? La guerrera, que es la que al principio no confía en Max y no lo quiere ahí. Esta otra... Sí, que se ve muy... Oye, dices tú, la guerrera, y que al final pues también vale para 2 cosas. Bueno, ella también tiene más historia en la ciencia ficción, porque ella era parte del elenco de Farscape. Sí, también por ahí Hugh Case Byron, creo que apareció en algún... Pero él apareció en alguna parte, pero esta chica sí tiene los roles regulares. Recordarás que había dos chicas, ¿no? La de piel y cabello blanco y la otra que andaba rapada con la piel azul. La de la piel azul es ella. Ah, es ella, es Virginia Hay. Virginia Hay. Y bueno, pues es curioso, ¿no? Beto, como esta película de Mad Max, de pronto, incluso James Cameron dice que para su Terminator tomó algunos elementos del personaje de Max. Lo que me sorprende es que haya admitido que tomó algo. Sí. ¿Desde cuándo aviso? Pide permiso. O sea, ¿qué? Sí, bueno, para que veas que fue en un momento, creo que de equivocación, en que dijo, sí, me gustó la película. Ay, me están grabando. Decimos, ¿no? Sí. Ay, perdón, bueno, ya ni modo. Es lo que decimos, tuvo ¿no? su Todo momento un montón Homero de Simpson. imitaciones. ¿Lo dije o lo pensé? Sí. Sí, o sea, y bueno, ya decía, montón de imitaciones que tuvo Mad Max,
porque la verdad es que sí. Pero para aventar para arriba, ¿no? Que recuerdo que, Sí. es que empezaron a salir cantidad de películas, de series de televisión. No podías ir a un videoclub y meterte a buscar B-movies porque encontraba 6 o 7 así con vehículos modificados y tribus de bárbaros y motociclistas punks en el desierto y futuros postapocalípticos. O sea, llegó al punto de que ya no las podías ni distinguir, ¿no? O sea, si era de, ok, esta tiene que ver con alguna de las otras, esa parte, o cómo funciona, ya no estoy seguro si hago esto es para una franquicia, porque aparte muchos jugaban con esto que te decía que era el guerrero del camino. Creo que de repente lo agarró todo el mundo para jugar con eso, ¿no? El guerrero de la carretera, La carretera, el guerrero del desierto, motociclistas infernales y cualquier cantidad de variaciones, y se convirtió hasta en su propio subgénero, ¿no? Estas películas postapocalípticas de sociedades colapsadas en donde se convirtieron en tribus de motociclistas, automovilistas que andan atravesando los desiertos, recorriendo las ciudades en busca de cosas que recoger, y vamos, terminaron por desgastar la idea, ¿no? Entonces creo que también eso fue parte de lo que tomó a mucha gente por sorpresa cuando apareció Fury Road, que tú decías, pues es que ya después de que él hizo sus películas todo el mundo agotó hasta el cansancio lo que se podía hacer con eso, ¿no? ¿Qué puede contar que nos sorprenda? Y lo hizo. Sí, y además sobre todo pensando en que Beyond the Thunderdome no fue precisamente una mejora de esta Mad Max 2, ¿no? O sea, no es que sea mala, hay gente que le gusta mucho, pero sí, no creo que no, para mí creo que no está al nivel. Incluso, por ejemplo, en Fury Road tiene estas persecuciones, pero obviamente es un George Miller que quiere mostrar esta persecución que ya había mostrado aquí en Mad Max 2, en el camión, pero sí se supera ahí con mucho, ¿no? En Fury Road. Sí, vamos, ya estamos hablando de que pues, 40 años después aprendió muchísimos trucos de cómo utilizas las cámaras, cómo montas las escenas, la forma en la que logras que, aunque estás haciendo una persecución, poner el énfasis en los personajes y demás. Entonces, creo que sí es evidente el crecimiento como director, y yo creo que ahí también ayuda esto que decíamos, que sorprende de repente ver los saltos en tono de la clase de historias que contaba, pero yo creo que todo eso es parte de lo que lo convirtió en un director tan completo, ¿no? Que ve sus películas y no importa la clase de escena que te esté haciendo, encuentra la forma más interesante de contártela, desde dónde pone las cámaras, lo que están haciendo sus personajes, qué es lo que te está mostrando del mundo a su alrededor, y yo creo que esa es la gran diferencia entre las películas, ¿no? La historia sigue siendo muy simple, es bastante básica, pero lo que hace con la construcción del mundo y a partir de los personajes contarte cuál es la situación de ese mundo, creo que es lo que hace que se sienta como un trabajo pues de mucho mejor factura, ¿no? Es el crecimiento que tuvo él como realizador a lo largo de los años. Y en el caso de Beyond Thunderdome, que lo que mencionas, pues creo que ahí también tiene mucho que ver incluso con las expectativas, ¿no? Porque ya estamos hablando de que vamos, ya era un subgénero, ya la gente tenía expectativas de que era, pues fue tal cual, le vamos a hacer una película de acción y aventuras en este mismo entorno. Ya nosotros lo empezamos, todo el mundo está sacando dinero, nosotros ¿por qué no? Y es lo que hacen, y tiene por ahí en un rol secundario a Tina Turner, que además fue la encargada de ponerle canción a la película. Ahí sí. Sí, es exactamente esto que comentas, ¿no? Toda esa experiencia, pues obviamente la vuelca en Fury Road. Pero aquí, por ejemplo, la persecución pues, sigue estando bastante emocionante, ¿no? A pesar de que son elementos de la época, estamos hablando de 1981, quizás no tiene esa acción que ahora vemos, pero la verdad es que sí no deja de sentirse todavía la emoción. Yo la volví a ver ahora obviamente para el episodio, volví a ver las dos, no me seguí con la 3 ni la 4, digamos, pero sí estas dos, y sí, la verdad es que esta persecución todavía con este camión, que al final además, pues al pobre de Max, me lo nortean, ¿no? Me lo hacen,
que en lugar de llevar la gasolina, él pensaba que llevaba un camión con gasolina, pues lleve tierra, arena. Y mientras aquellos pues se van, y creo que eso es parte del personaje, ¿no? De Max, que al final dice, bueno, pues ya, total, si sirvió para que aquellos se fueran y pudieran avanzar y salvarse como sociedad, de ese pequeño reducto de sociedad, pues está bien. Pero pues pobrecito ahí pensando él que llevaba gasolina y pues cuál. Sí, como dices, pues es parte del personaje, ¿no? Que a fin de cuentas es un perdedor, que ya perdió todo, no tiene nada más que perder, sí. y cuando él cree que ya nada más le puede pasar, le pasa de nuevo. Pierde hasta el perrito, porque me matan al perrito. Sí. Ahora ya creo que en las películas de ahora aquí ya no sería tan sencillo que mataran a los animales, pero ahí sí me matan al perrito. Eso sí me dolió. Pues no es tanto que no sea tan fácil, sino que más bien creo que a veces los directores le rehuyen a hacerlo, ¿no? Sí. Porque si no lo cuidas es algo que probablemente te va a jugar en contra con la audiencia. Pero en este caso lo hace de una forma que dentro de la historia tiene sentido, entonces claro, sí. Sí, todo suma, ¿no? Ahí no es nada más porque sí. Sí, no nada más porque, pues aquí está, pero ya no lo vamos a ocupar. Díganle, ya, que lo maten. Quítenlo del cuadro. Tiene una razón que lo haga dentro de la historia y en ese sentido pues está bien, ¿no? Y creo que eso es algo que en ocasiones le ruye nada más por hecho, no. Podemos decir que está herido. Entonces lo vamos a sacar de la película, pero al final lo va a ver y está vivo, ¿eh? Es lo que vamos a hacer. Sí, que hablando del perrito, por ahí me encontré una nota en la que decían que era muy buena onda el perrito, muy entendido, ¿no? Estos perritos. Que decían que precisamente con Bruce Springsteen se llevó como muy bien. Y que cuando le decían, acción, ataca al capitán Giro, pues el perrito así como que, ¿qué? Atácalo. Y pues no hacía caso, entonces lo que hacían era como jugar con él, que jugaran con cosas para que con su hocico él tratara de jalar, y eso era lo que grababan como que estaba atacando, pero que en realidad era un perrito muy buena onda. No tenía ninguna furia contra nadie. Sí, que también hay que recordar que también en las últimas décadas ha cambiado cómo trabajas con los animales en sets, porque ya hay incluso empresas que se especializan en eso, ¿no? Que tienen muchos animales entrenados para hacer distintas cosas, ¿no? Entonces tú ya vas y dices, no, pues quiero un perro de estas características y que sepas estas cosas. El que necesita usted es aquel. ya tienen su agencia de casting para mascotas, que es algo que resulta a veces hasta curioso por cómo funciona, ¿no? Pero dicen que los actores luego no quieren actuar ni con niños ni con animales porque actúan mejor que ellos. A veces sí. A veces sí. Sí, como en el caso aquí de Max. Pero bueno, Beto, pues no sé, yo creo que sigue siendo una película muy buena todavía, a pesar de todos estos años que han pasado, 42 años de Mad Max. Y esta también la pueden ver en el servicio de streaming aquí en México. Está en en HBO, decía yo. Curiosamente la 3 no está. La de Beyond the Thunderdome no está. Está Fury Road, es así. Pero bueno, pues quieren ver la 1 y la 2, ahí seguidas, pues ahí las encontrarán en HBO. Pues ahora sí que es parte de los derechos, entonces generalmente terminan la mayoría de las películas de la franquicia del mismo servicio, aunque a veces nos llevamos sorpresas, ¿no? Sí. Yo tengo por aquí un paquetito que salió creo que antes de Fury Road, porque son las 3 en Blu-ray. Y obviamente pues después me compré Fury Road, pero creo que ya había un paquete donde estaban las 4. Entonces pues, no debe de ser difícil también encontrarlas así. Sí, que si está en HBO, ahí ya a veces es cuando piensas, híjole, y si algún día deciden borrarlas. Sí. Sí, que son capaces. A lo mejor descubren que van a ahorrar impuestos y lo hacen, entonces aguas. Sí, o venden los derechos, ¿no? No sé. Bueno, decíamos que son de George Miller, ¿no? Pero la distribución, o no sé. Sí, ahí no sé bien cómo está el tema, pero sí en algún momento se vio astuto con esto y cuando empezó a tener tratos en Estados Unidos, pues se aseguró de conservar la propiedad intelectual de la obra, lo cual
seguramente mucha gente ahora les dice, si pudiera volver a hablar conmigo, lo primero que me diría es, no les des tus derechos. Sí, muchos le dirán eso. Oye, Beto, Beyond the Thunderdome y Fury Road probablemente los toquemos en otro episodio juntos, o no sé si Thunderdome dé para un episodio completo. Yo les pido, amigos que nos están escuchando, si ustedes quieren episodio por separado de estas dos continuaciones, pues que nos los hagan saber. Si no, creo que en uno sería, sobre todo porque creo que la de Más allá de la cúpula del trueno, no sé si dé para un episodio, pero bueno, pues también para que no digan que no se les tome en cuenta. Sí, que igual que nosotros consideran que a lo mejor no da para un episodio, pues siempre está la opción de dedicarle unos minutos al empiezo antes de clavarnos de lleno con Fury Road, que creo que sí da mucho de qué hablar. Sí, sobre todo Fury Road, la verdad es que sí. Y yo comentaba esto, ¿no? De Happy Feet, creo que ahí tiene un mensaje mucho más profundo no sé, de las cosas que están pasando en el mundo, pero aún así Mad Max continúa, ¿no? Poniendo algunos dedos en la llaga, sobre todo por la cuestión, pues decimos de los combustibles, de la forma en la que vivimos como sociedad. No se menciona, pero pues de alguna forma tienen que sobrevivir. Por ahí creo que sí se dice que son medios caníbales. Entonces sí, George Miller pues creó un mundo, la verdad que ha dado para copias, y también pues para que se mencionen hacia dónde vamos, ¿no? Porque la verdad es que sí a veces creemos que es puro entretenimiento, pero pues en una de esas lo que está pasando, no sé, también con el agua, que es un poco lo que se ve en Fury Road, sí, que lo creo que que digo son que cosas que muchas de estas películas de género postapocalíptico, pues en el fondo son una advertencia, ¿no? O sea, hay cosas que si no las cuidamos podemos llegar a vivir una situación como esta, con sus exageraciones dramáticas y lo que quieras, pero no deja de haber una advertencia detrás de lo que estamos viendo. Sí, exacto. Y ¿sabes qué? Que, por ejemplo, una de las películas, ya para ir cerrando, que copió y que no le salió, que quiso irse a otro elemento, Waterworld, ¿no? Es prácticamente Mad Max. Sí, también. Hasta el cartero. También de Kevin Costner, hasta el cartero. Sí. Pues sí. Sí, que te digo, esta idea de cómo te presentó este mundo postapocalíptico y demás, pues dejó ahí un chorral de cosas, ejemplos que fueron imitados de una u otra forma en muchísimos otros proyectos. Y se nota que George Miller pues le sabe a su creación, porque la verdad es que pocas cosas como Mad Max 2 y como Fury Road, ya después hay por gustos, ¿no? Puede ser Thunderdome o puede ser la 1, pero creo que las 4 tienen cierto nivel que a pesar de que han sido copiadas, pues la verdad es que no se encuentran fácilmente la cosa que nos ha dado George Miller con estas películas. Sí, vamos, esta idea de que fue la original, pues sí, tiene la enorme ventaja de que él tenía una idea clara de la intención que quería poner detrás de estas historias, y creo que a lo mejor eso es lo que la separa del resto, ¿no? Que la gran mayoría de los imitadores se quedan con la superficie, el tratar de imitar la estética y la situación, pero sin tener la profundidad o la construcción que tiene esta saga. Sí, yo no sé exactamente cuál es la fecha de Furiosa, pero a lo mejor valdría la pena, ¿no? Creo que todavía es hasta el próximo año, entonces... Es para 2024. Por ahí nada más sí, o sea, no hay una fecha como tal, pero está programada para 2024. O sea, sería mucha sorpresa que por ahí apareciera a fin de año. Sí. Pues ya habrá que estar pendientes. Porque, insisto, la cuestión es que no la quería terminar hasta que no hiciera la película en la que ya estaba trabajando, que fue justamente esta del genio, la de 3000 Years of Longing, que ya pues tuvo ciclo, la completó, se fue a hacer la de Furiosa, terminó la fotografía y demás, y ahorita está en proceso de postproducción, que ya sabemos que es algo que suele tomar algunos meses, pero me imagino que también tendrá mucho que ver con
con que seguramente, dada la reputación de la que ha hecho Miller en los últimos años, probablemente va a aparecer hacia finales de año por allá en algunos de los festivales de cine, que es en donde a veces tenemos el primer vistazo. Ya su estreno comercial seguramente será a inicios del próximo año. Sí, y mira, si nos tardamos casi un año para hablar de Aliens, cuando hablamos de Alien, para Aliens nos tardamos casi un año, entonces, pues en unos mesecitos más adelante hablaremos, decimos, ya sea de las dos o de una, según como ustedes también vean, pero cuando ya se acerque Furiosa, seguramente hablaremos por ahí de Fury Road. Y pues ya que lo planteaste hace rato, si les interesa a lo mejor que algún día hagamos episodio así de películas de ciencia ficción que recordamos, pero no porque fueran buenas, Sí. a lo mejor nos vamos a agarrar así un grupito de no sé, 4 o 5 películas y comentarlas de rapidito, así como esta de los robots asesinos. y las pistolas con balas inteligentes, que era el otro que introducí esa misma película. Bueno, pobre Tom Selleck yo diciendo, vean, esta película era muy buena y nos sacamos de la manga esa película. ¿Nos sacamos, Kimosabi? Bueno, porque eres muy decente y no la querías mencionar, pero bueno. Yo les dejé incluso una forma de limpiarse el paladar con la de Paulina Puriskova. Sí, oye, qué bueno, que todavía por ahí a los 60 años anda publicando fotos en bikini todavía. Y sí, definitivamente fue modelo de toda la vida. Sí. Bueno, Tom Selleck no era feo. No, bueno, ya. Oye, Beto, por cierto, hablando de años, pues nos estamos acercando al episodio número 100. Este es el episodio número 90. Así es que, pues estén muy atentos para lo que va a pasar en cuenta regresiva ya prácticamente de la ciencia y la ficción. Se acerca el número 100 de sus episodios. Y yo pues quiero agradecer a Beto que haya estado hoy empezando este nuevo año 2023 conmigo para hablar de Mad Max, de George Miller. Y bueno, Beto, pues muchas gracias. Cuéntanos dónde andas, porque ya sabemos que andas en Comicverso, pero luego por ahí andas en otros lados también. Bueno, pues aparte de Comicverso soy parte del podcast de Comicase, también dedicado a los cómics y temas afines, pero de aparición bastante más irregular. Cada vez que su titular se acuerda de que existe el podcast, dice, hagamos otro. Pero también ando por allá. Me pueden leer también, tengo un blog en nogueralasnecesidades.blogspot.com, donde mayormente hay reseñas de cine, televisión, cómics y libros, además de una página de Patreon en donde aparecen de forma anticipada las reseñas que publico en ese blog, además de varios textos exclusivos para la plataforma, que el más reciente, para cuando escuchen esto, el más reciente que estará por allá de los exclusivos de la plataforma, estará dedicado a Vértigo, este sello de cómics que se orientaba mucho sobre todo a la ciencia ficción, el horror y lo que después se conoce como Weird Fiction. Era lo que publicaba ese sello de cómics para lectores maduros, que cumplió 30 años en estos días, esta semana se cumplieron 30 años de la aparición de aquel sello, entonces escribe un poco ahí sobre la historia de pero pues lo encuentran en patreon.com/guiaficcionauta, donde además del acceso anticipado a las reseñas que después aparecen en el blog, pues hay al menos 2 o 3 textos exclusivos de Patreon cada mes. Más allá de eso, cuando empecé el proyecto de Guía Ficcionauta, empecé con un blog, pero después entre ocupaciones y los problemas de salud del año pasado lo puse en pausa, pero planeo retomarlo hacia finales de este mes o principios del que viene. Regresará el podcast de Guía Ficcionauta, entonces por ahí también estén pendientes. Okay. Y pues mayormente eso. El resto del tiempo pues me la paso por ahí traduciendo cómics para Panini Comics México, que es donde mayormente dedico mis esfuerzos. Pero pues eso, y si les interesa ver en qué ando de forma más al día, pues me pueden seguir sobre todo en Twitter, que es realmente la única red social en la que interactúo de forma constante, donde me encuentran como Albion2112. Muy bien, Beto, por ahí a fin de año publicaste una lista de películas de Navidad que son diferentes a lo que conocemos, de tiernas y bellas. Entonces por ahí también en la cuenta de Twitter de la ciencia y la ficción, pues estuve compartiendo esa lista de películas, la verdad muy interesante. Y si no, pues si ustedes son
gente que le gusta ver películas de Navidad o de lo que sea en cualquier momento del año, chéquela, la verdad es que estaba muy interesante esa lista. Y bueno, pues todas las cosas que hace Beto, la verdad, siempre de muy buena calidad para que ustedes tengan un momento ahí de entretenimiento o de saber cosas que a veces por curiosidad dicen, a ver qué pasó aquí. Beto se las puede comentar. Beto, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Les recuerdo también que aparte de la cuenta de Twitter de la Ciencia y la Ficción, hay una cuenta de Facebook donde nos pueden encontrar, pueden dejar comentarios. También en la caja de iVoox, ahí pueden dejar cualquier sugerencia, esto que decíamos de Mad Max, si quieren que lo hagamos por episodios separados o hagamos el viejo 3 y 4 juntos. Yo les agradezco también pues que estén al pendiente del podcast, la gente que andaba por ahí preguntando cuándo regresábamos, ya estamos de vuelta. Y además compartí también algunas de las estadísticas que muy amablemente, gracias a ustedes, han tenido a bien estarnos escuchando. Bueno, pues ahí les compartí estas estadísticas de Spotify y de iVoox, que bueno, pues el podcast ahí va poco a poco creciendo, gracias a ustedes que nos escuchan. Y finalmente hay una lista de canciones en Spotify, un playlist con las canciones que ponemos al final de los episodios, como el día de hoy, Beto, que vamos a poner algo de musiquita para despedirnos. Me parece bien. Vamos a escuchar, fíjate que en 1981 salió un disco de Iron Maiden que se llamaba Killers, y de ese disco vamos a escuchar una canción que se llama Run to the Hills. Tienen parecido ahí con la trama de Mad Max, ¿no? Que pues este señor Dickinson estaba en otro rollo, pero pues se parece y además está padre la canción, así es que quédense con eso. Beto, nos encontramos en otro episodio, muchas gracias. Al contrario, hasta la próxima. Gracias a ustedes, ya estamos de vuelta. Nos vemos.